Bienvenidos a Más allá de la ciencia, un espacio donde platicamos con distintos académicos y es para mí un gusto presentar el día de hoy a un licenciado en Sociología por la UAM Azcapotzalco, un maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana, un doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM Coajimalpa. Ese es ni uno, es profesor titular en la UAMC, tiene libros, artículos, ha participado en distintos seminarios. Sus áreas son desde democracia, representación y crisis de legitimidad, ecología política, crisis ambiental, neoliberalismo y economía y territorio. Es para mí un gusto presentar al doctor Mario Cruz Chavarría Suárez. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Gusto estar aquí con ustedes. Doc, qué bueno que vino. Ah, por cierto, felicidades. Acaba de ganar el premio de la docencia. Muchas Muchas gracias. felicidades por eso y es un gusto tenerlo aquí. El gusto es para mí estar aquí con ustedes, con su audiencia. Qué bueno que nos acompaña. Doc, para la gente que no lo conozca, platíquenos un poco qué es lo que hace. Bueno, como ustedes saben, soy profesor titular de carrera de tiempo completo, ya desde hace 7 años aquí en la universidad, en esta unidad Coajimalpa. Estoy adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y impartiendo clases en la licenciatura de Estudios Socioterritoriales, pero también en los posgrados. Tenemos dos posgrados, como ustedes bien saben, la maestría en Ciencias Sociales y Humanidades y el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces, bueno, tenemos tres funciones básicas que tenemos que cumplir quienes formamos parte de la planta académica, que es la investigación, es la docencia, por supuesto, que es la impartición de cursos en estos tres niveles, y la difusión y la promoción de la cultura, ¿no? Que son como partes de nuestras actividades sustantivas y en las que pues nos dedicamos a esto. Para quien nos gusta la academia, pues lo hacemos con mucho gusto y pues eso es fundamentalmente a lo que dedicamos nuestro tiempo. Ahorita estamos terminando un trimestre, ¿no? Entonces, bueno, ahorita estamos en una semana pasamos por una semana de evaluación. Los profesores tenemos como una de las tareas más importantes al final del trimestre evaluar a nuestro alumnado. Tenemos que leer sus trabajos, hacer una evaluación integral ahí. En mi caso, en las dos UEAs que impartí de licenciatura, solicité controles de lectura, ¿no? Una lectura integral, sistemática, de documentos breves, ¿no? Pero sí permanente durante las 11 semanas del trimestre. Un ensayo final, ¿no? Que también se evaluó. Y bueno, pues justo ahorita estamos en esa semana eh, Cierre. pasamos de evaluación, entrega de calificaciones y cierre de trimestre. Entonces, en eso estamos ahorita, Carlos. Qué padre. A mí siempre que leo el currículum de algún profesor me llama la atención porque son muchas áreas de investigación. O sea, a lo largo de toda la formación, creo que tocan muchas áreas y tiene Ujú, que ver con, pues que a veces uno empieza de lo particular, de lo general y se va especializando, ¿no? O ujú, a veces, pues, en distintos proyectos, ¿no? Y me gustaría que me platicara un poco más sobre sus áreas, ¿no? O sea, ¿por qué ujú. tiene tantas áreas, no? En realidad son pocas, Carlos. En realidad, si tú te das cuenta, son tres, cuatro líneas de investigación, ¿no? Porque si no abarcar más, incluso en términos como de metodología, en términos metodológicos, no podemos ser especialistas en todo. No podemos ser todólogos ni todólogas, ¿no? Entonces tenemos que concentrarnos en ciertas áreas. A mí me apasionó mucho la sociología desde la licenciatura. Soy egresado de la unidad de Azcapotzalco. En aquella generación, soy generación 94, 98, aunque egresé 2 años después, en el 2000. Eh, en la unidad Azcapotzalco hay un área de concentración que es la sociología política. Entonces, mi especialidad o mi área de concentración es la sociología política. De la sociología política como, bueno, primero de la sociología como disciplina y como área de concentración, la sociología política, se desprenden estas líneas de investigación que tú describiste. Pueden sonar muchas, pero Mm. todas se inscriben en el ámbito de la sociología política, en el campo de estudio de la sociología política. Por ejemplo, la democracia, por supuesto, que involucra
el sistema de partidos políticos, el sistema electoral, el territorio, por supuesto, movimientos sociales, ¿no? La democracia, particularmente en lo que va del siglo XXI, ha adoptado un alcance mucho mayor, tiene un alcance mucho mayor que se refiere no solo al ámbito de la política, sino de la sociedad y cómo ejerce sus derechos, cómo ejerce, cómo se organiza, cómo incide en la conformación de las políticas públicas, cómo exige el funcionamiento de las instituciones de gobierno, ¿no? Eso por una parte. Cuando hablamos, por ejemplo, del territorio, pues en nuestra licenciatura eh, siempre tratamos de afirmar y de establecer que toda organización social tiene como referente el territorio, ¿no? Desde la sociología Ujú. política clásica, el Estado, lo que conocemos como Estado, Estado-nación, como el país, tiene tres componentes básicos, que es obviamente el territorio, la población y las instituciones públicas, ¿no? Entonces, si te das cuenta también ahí, a partir del estudio de el Estado, surgen los estudios sobre la democracia, los estudios sobre el territorio, los estudios sobre la economía, sobre la ecología, ¿no? Particularmente en nuestra unidad, Coajimalpa, pues tenemos ese enfoque, ¿no? De los estudios ambientales, ¿no? Entonces, bueno, son pocas líneas de investigación con muchos temas, ¿no? Sí. Que se pueden abordar. Que era justo mi duda, ¿no? Yo por lo que estuve viendo y por lo que me estuve informando, yo lo relacioné más que todo convergía, o sea, todas sus líneas convergían como hacia la ecología política, ¿no? Digo, a Mm, lo mejor porque yo trato de ver todo desde el enfoque ambiental y desde el enfoque, eh, pues sí, ¿no? Y como que encontré mucha relación en todas sus áreas, que ujú, todas podían ser aplicadas a algo que es ecología política, ¿no? Que en ujú, lo personal a mí es de los temas que más me gusta. Usted sabe que yo soy biólogo, ujú, entonces siempre hablar de ambiente y todo me parece bien importante eh, porque pues al final del día es donde estamos, ¿no? Y creo que es de las primeras cosas que tenemos que cuidar y tener una buena gestión y tener una buena ecología política, creo mm, que nos da pie a poder hacer una buena transición como sociedad, ¿no? ok. Entonces, yo lo relacioné así, pero bueno, ahorita que usted me lo está explicando, sí me hace sentido. Le digo, yo tengo este sesgo de querer todo que sea ambiental, todo que sea verde, entonces, ajá. Eh, justo por esto me gustaría saber este tema de la ecología política, ¿no? Usted lo mencionaba, la UAM Coajimalpa tiene este modelo de sustentable, ¿no? La UAM, Ujú, al menos en este campus, es como todo tiene que ser sustentable y de hecho hay varias organizaciones, bueno, varias partes de aquí de la UAM que pretenden eso, ¿no? De ustedes, en su parte, ¿qué es lo que hacen para fomentar esta parte sustentable? bueno, justo lo que hacemos es promover estas líneas de investigación. ¿Qué significa hablar de una línea de investigación? Significa generar propuestas, proyectos que nos permitan comprender y explicar la manera en la que las comunidades, por ejemplo, la comunidad universitaria de la UAM Coajimalpa, nos estamos relacionando con nuestro entorno, con nuestro territorio y, por supuesto, con el medio ambiente. Y aquí nuestra querida unidad, además de tratarse de una de las más jóvenes, estamos cumpliendo 25 años Ujú, apenas, surge también en medio de una discusión sobre lo que debemos hacer como, como Estado-nación, como país, para atender las condiciones de cambio climático, ¿no? Lo que se conoce como lo que se conoció en su momento como los objetivos, los objetivos del milenio, ¿no? Que mm, tenía como propósito disminuir los niveles de contaminación para el 2000, para el año eh, 2000,
¿no? Justo a la conclusión del milenio. No tuvimos mucho éxito y es como surgen los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Para el 2030. Estamos ya a poquito menos de 5 años para llegar a ese límite. Entonces, bueno, cuando hablamos de líneas de investigación, justo hablamos de el estudio, el análisis, la exploración de cómo están funcionando esas políticas públicas que surgen de los estados nacionales para combatir y atender las condiciones negativas del cambio climático. ¿Qué es lo que estamos haciendo como sociedad, ¿no? Desde la perspectiva sociológica, por ejemplo, qué es lo que estamos haciendo como sociedad y como comunidad para reciclar lo que se pueda reciclar, el uso de los desechos sólidos, ¿no? Pero también como hacer evidente las nuevas problemáticas que surgen a partir del cambio climático. Estamos justo en medio de un periodo de lluvias sin antecedentes, ¿no? Ujú. Apenas hace algunos días se habla de las mayores, de una de las mayores precipitaciones en la Ciudad de México como nunca se ha visto por lo menos desde 70 años. Son fenómenos que están ocurriendo y que la sociedad está tratando de adaptarse, de ajustar su comportamiento, su relación con el territorio, con el medio ambiente a partir de estos nuevos fenómenos o de estos cambios climáticos, ¿no? Entonces, las líneas de investigación a la luz de estos nuevos problemas tienen como propósito arrojar algunas propuestas de atención o por lo menos hacer evidente estos nuevos problemas que quizás hace 20 años no se veían como de manera tan drástica y algunas propuestas como de atención, ¿no? Aquí en la unidad, por ejemplo, tenemos una de las pocas experiencias de un baño seco, porque muy pocos lo conocen, muy pocos menos lo utilizan, ¿no? Pero hay un baño seco que pues no utiliza agua, ¿no? Que eh, trata de reciclar los desechos orgánicos y bueno, es una experiencia. Tenemos, por ejemplo, señalización, botes diferenciados para depositar los desechos y bueno, todo eso surge a partir de proponer proyectos de investigación que puedan atender esas necesidades, ¿no? A nivel institucional, por ejemplo, hace en la gestión que acaba de concluir de la Rectoría de Unidad, se planteó como propósito sustituir todas las lámparas de halógeno, ¿no? Por lámparas LED, que consumen menos Ujú. energía, son más durables. Es decir, se trató de dotar a la comunidad universitaria de un ambiente, de un entorno más sostenible y más y sustentable. Ujú. Creo que es bien importante esta parte de ecología política, ¿no? Y justo usted daba un ejemplo, ¿no? Ahorita la ciudad está atravesando un problema importante con toda la gestión del agua porque no hay políticas, y creo que esto tiene que ver con hace mucho tiempo, o sea, si nos vamos históricamente desde la conquista, o sea, antes convivíamos perfectamente con el agua y teníamos, bueno, se Mm. tenía en ese entonces bien sistematizado cómo convivir con el agua, porque la ciudad al final del día estaba sobre un lago, ¿no? Ujú, Después de la conquista viene una construcción, se tapan muchos canales, se cierran y solo sirve como tubería, ¿no? Y muchas políticas creo que ahí no permearon bien en ese entonces, porque las aguas negras y la agua pluvial cae al mismo lado todo, ¿no? O sea, todo llega hasta, ¿es Puebla, me parece? Todo llega hasta Puebla y pues es un gran problema porque con todos los conocimientos que ya tenemos, estas políticas no han logrado permear lo suficiente para poder hacer una mejor gestión y tener y cuidar mejor el ambiente, ¿no? Hay muchas zonas y muchos mantos que no se pueden recargar porque en ese espacio ya se han construido cosas que ujú, originalmente no tendrían por qué haberse construido porque eran zonas de captación de agua, ¿no? Pero ujú. tiene que ver con un mal establecimiento de políticas o a veces, no sé, y es a lo que quiero llegar,
qué tanto estas políticas están al alcance de todos. O sea, quiero decir, si yo tengo un terreno, el terreno que está aquí al lado, los que tienen en posesión ese terreno, ¿saben de qué tan regulado está la construcción sobre ese espacio, no? Mm, O pueden simplemente levantar así, sí, hay un cierto derecho de piso, ¿no? Y hay un cierto uso de uso de suelo, suelo. y pero, ¿qué tanto ese uso de suelo está adaptado a tener una buena ecología? Ujú. Justo eso tiene que ver con cuando hablamos la vinculación entre la ecología y la política. Esto que acabas de mencionar, por ejemplo, del uso de suelo, está normado por un conjunto de reglamentos y de leyes que Mm, establece, por ejemplo, qué se puede construir, qué no. Si es un uso de suelo habitacional, si es un uso de suelo comercial o si es un uso de suelo industrial, es decir, y qué papel juegan las instituciones y sobre todo los gobiernos, Carlos. El gobierno local, por ejemplo, la alcaldía, mm, y eso también es lo que estudiamos en socioterritoriales, las escalas y los niveles de gobierno. ¿Cuál es el papel y la función del gobierno de la Ciudad de México, que se conoce como gobierno central, y cuál es el papel del gobierno federal? Como tú sabes, Coajimalpa tiene algunas zonas de reserva mm, federal. Y bueno, cuando conocemos casos como el de construcciones que superan los pisos permitidos, por ejemplo, de 3 a 5, 8, 10 pisos en zonas que no está permitido, ahí tiene que ver el funcionamiento y la aplicación de la ley, lo que se conoce como el Estado de Derecho, el papel de los funcionarios y funcionarias públicas, ¿no? Que están al frente de las instituciones encargadas de regular eso. Y pues también está un papel muy activo y muy importante de, de la sociedad en general, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo, y es otra de las líneas de investigación que tenemos aquí del desarrollo y planeación urbana, ¿no? ¿Cómo mm, podemos atender las necesidades de crecimiento de los cinturones urbanos y al ujú, mismo tiempo proteger, garantizar de manera ordenada un entorno amigable, de acuerdo y conforme con las condiciones del terreno, ¿no? Esta misma institución, esta misma universidad, por ejemplo, está adaptada, ujú, la construcción está adaptada en función del territorio, del entorno, ¿no? Por eso estamos como hacia arriba y no ujú. extendidos como el resto de las unidades. Eh, pero sí esto tiene que ver con una problemática que se atiende desde las necesidades de planeación y desarrollo urbano. Y por eso me parece también que la sociología es muy importante para explicar este tipo de fenómenos, porque las sociedades no se están conteniendo en cuanto a su crecimiento y desarrollo. Cada vez son más demandantes de recursos naturales, de servicios, de recursos económicos para la protección y garantía de derechos básicos, ¿no? Y estamos en un contexto en el que de crecimiento urbano, ¿no? De crecimiento exponencial de la Ujú, densidad poblacional y los recursos naturales no se están incrementando, los recursos económicos tampoco se están incrementando. Entonces, tenemos que darnos a la tarea de ver qué hacer más con menos, ¿no? Y las líneas de investigación lo que hacen es justo tratar de anticipar o de proyectar cuáles van a ser las necesidades, cuáles van a ser los problemas de aquí a 3, 5, 10, 15 años, ¿no? Eso es justo lo que tratamos de hacer en la universidad. La universidad tiene una función social que justo se refiere a eh, atender, tratar de proponer eh, caminos de, 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 de solución, propuestas de atención y solución anticipada, quizás, si se puede, a este tipo de problemas. que esta regulación y esta falta regulación en la densidad poblacional, que cada vez es mayor, creo que tiene que ver, obviamente, pues al final del día todos nos rige un gobierno, ¿no? Y muchas de las cuestiones son
por gobierno. Entonces, ustedes que estudian la sociología, ustedes que estudian la ecología, política, ¿qué tanto de de estas propuestas que ustedes tienen son respetadas y son seguidas? Bueno, ahí tenemos también un reto y una especie de desfase. Eh, el ámbito académico, en algunas ocasiones, si no coincide con el espectro de intereses y objetivos de los gobiernos en turno, pues no se puede avanzar, no se puede avanzar mucho, ¿no? Lo ideal sería que el ámbito académico, que el sector académico, la investigación académica fuera acompañada del diseño y de la construcción, la implementación de políticas públicas. No siempre ha sido así. Eh, Afortunadamente hay algunos casos de excepción. La universidad, nuestra universidad actualmente tiene ciertos convenios de colaboración con la alcaldía, con el gobierno actual de la alcaldía. Se han implementado distintos estudios de impacto ambiental sobre el uso que se le está dando a a las barrancas. Coajimalpa está preponderantemente conformado por barrancas que se han ocupado por población, a pesar de ser áreas naturales protegidas o zonas de riesgo, ¿no?, para la población, han sido ocupadas. Algunas de las barrancas también se han estado utilizando para desechar la basura, ¿no? La UAM Coajimalpa ha realizado algunos estudios, algunos proyectos de colaboración para ver la manera en la que se puede atender esas problemáticas. Justo a propósito de las lluvias, el problema de los deslaves, por ejemplo, en Iztapalapa tenemos un problema ya ahorita, ¿no? Ha habido varios en los últimos años, pero ahorita hay zonas de riesgo por zonas habitacionales, zonas habitadas que están ubicadas en en zonas de deslave. Y tiene que ver nuevamente con esta parte que te comento de la planeación y desarrollo urbano, ¿no? Em, el territorio también es un recurso limitado frente a el crecimiento de la población y de las sociedades contemporáneas. Hace algunos días estaba yo leyendo ya que están surgiendo ya problemas o casos, ¿no?, de em, invasión de los terrenos que estaban destinados para el aeropuerto en Texcoco, ¿no? Eh, ¿Cuál es el papel de las instituciones del gobierno federal? Porque es zona federal, ¿no? Tienen que implementar ahí algunas acciones y son como áreas de oportunidad que la universidad tiene mucho que aportar, tiene mucho que eh, decir con tan solo del análisis del marco normativo, ¿no?, y de las políticas públicas existentes que se puede hacer para atender esa población que tiene una cierta necesidad de ocupar un lugar para habitar. Y es que me llama mucho esta atención de toda la normativa y todas las regulaciones que tiene por parte de gobierno, ¿no? Porque si bien están y si bien hay ciertas propuestas, creo que no contemplan todo. Creo que contemplan nada más una parte, ¿no? O sea, sí, construir una barranca es riesgoso, es peligroso, pero ¿dónde esperamos que viva la gente si no tiene espacio donde vivir, si no hay políticas que te aseguren una vivienda, si hoy en día nos enfrentamos a un problema de gentrificación, si los precios cada vez son más caros, si los recursos son cada vez más caros, con esta parte de las lluvias, ¿no? Va a haber muchas alcaldías que, según se ha dicho, que ya en un futuro a lo mejor va a estar medio imposible llegar por el nivel de agua, etcétera, ¿no? Eh, entonces, creo que falta políticas que ayuden a esta cuestión de mover a las personas, ¿no? Porque, pues, ok, no puedes construir en la barranca. Bueno,
¿a dónde me voy, no? O Ujú, sea, si mi trabajo está aquí, si mi vida está aquí, pues ¿a dónde esperamos que esta gente se vaya, no? Y es justo lo que, lo que quiero saber, ¿no? Porque otra de las cosas que creo que aumenta con esta desregulación, pues es el comercio libre, ¿no? ujú, El comercio libre tiene que ver mucho con, pues, esta cuestión de que no está regulado. ¿Cuánto comercio libre no hay? Al menos aquí en la ciudad, creo que es demasiado de todo el comercio libre y pedir una regulación ante eso. ¿Cómo vamos a pedir una regulación ante eso si las personas a las que lo hacen no gozan de todos los beneficios para poder eh, cumplir con esas normativas, ¿no? O sea, siento que es como, ¿cómo pedimos algo si no está la ruta para, ¿no? ujú. Pues justo ahí es en donde se hace importante esta vinculación entre el sector académico y el sector gubernamental, ¿no? Las aportaciones, las investigaciones que se hacen desde la academia, desde nuestra universidad, se tienen como propósito justo entender, analizar, comprender, pero también evaluar los impactos de estas nuevas problemáticas que se están generando. Como tú lo acabas de mencionar, parte del alumnado de la licenciatura en estudios socioterritoriales está implementando proyectos de estudios sobre gentrificación, por ejemplo, Mm, en distintas zonas de la ciudad. Y me parece que eso ha dado instrumentos o insumos necesarios pues, suficientes para pensar en una política una política pública más accesible para hacer las rentas más alcanzables para el nivel de ingresos de la ciudad, para diseñar esquemas de ocupación de vivienda a partir de eh, pagos, la adquisición de vivienda a través de esquemas de financiamiento accesibles. El gobierno de la ciudad tiene muy buenos programas para ello, ¿no? Pero este concepto, por ejemplo, de la gentrificación está siendo estudiado por parte del alumnado en la licenciatura socioterritoriales. El tema de las barrancas, la universidad tiene cierta vinculación con las problemáticas de la comunidad y el entorno de la alcaldía Coajimalpa, mm, porque es en donde nos movemos y en donde habitamos, ¿no? claro. Cotidianamente. Hay otro problema que es importante, que es el de la movilidad, que está relacionado con lo que tú mencionas sobre las inundaciones, sobre el crecimiento de las manchas urbanas o de los cinturones urbanos. Hay quienes hacemos más de 2 horas de camino de traslado de la universidad a nuestros lugares de origen, ¿no? Y entonces también ya se han implementado estudios sobre qué tipo de transporte es el que ¿Cómo así? sería de mayor utilidad. Y bueno, hay ya proyectos en marcha, como el del tren interurbano, ¿no? Hay otros proyectos también de Cable Blues, que es el que conecta a la zona de Constituyentes, ¿no? En todos esos proyectos de política pública, la universidad ha estado involucrada, ha estado proponiendo propuestas ha estado proponiendo soluciones viables, ¿no? A través de estudios de caso, de encuestas. Aquí mismo se han realizado encuestas sobre nuestros puntos de origen y de destino para identificar cuáles son las rutas eh, con mayor demanda y en qué tiempo del día, en qué hora del día son en las que más se demandan esas rutas, ¿no? Pero sí, tú tienes razón en el sentido de que, bueno, sería como, lo ideal sería como una vinculación mucho más estrecha entre las líneas de investigación que estamos desarrollando en la universidad, particularmente aquí, y el sector gubernamental, ¿no? Estamos, a propósito de eso, te platico también, les platico que estamos trabajando en un programa de maestría que se denomina Estudios del Futuro,
Esa maestría, ese programa de maestría, entre otros propósitos, tiene como función, de alguna manera, anticipar las necesidades de las sociedades contemporáneas en el mediano y largo plazo, ¿no? Por ejemplo, otro tema fundamental es el de la crisis alimentaria. O sea, la crisis alimentaria es un problema, pero ¿qué podemos hacer ahorita para anticipar la profundización de ese problema en 10 o 15 años? ¿Qué tipo de alimentos podemos consumir? ¿Qué tipo de alimentos o de eh, granos, de hortalizas podemos empezar a producir hoy para que en 5 o 10 años haya como un mayor abasto de esos productos, ¿no? Ahí hay un ejemplo muy claro de vinculación, de participación activa de la universidad en los problemas eh, más apremiantes de las sociedades contemporáneas, no solamente en cambio climático, crisis alimentaria. Otro tema fundamental es el de la violencia, ¿no? Hay estudios, hay tanto proyectos terminales como tesis y otros trabajos de investigación que están abordando el tema de la violencia generada por delitos de alto impacto, pero también otras ramas de investigación como de la violencia de género, ¿no? Por ejemplo, aquí para la unidad nos ha llevado a fortalecer la unidad de prevención y atención a la violencia por motivos de género. Se han generado lineamientos, reglamentos, ¿no? De información, incluso Ujú, que guían a la comunidad para poder enfrentar y poder saber cómo actuar, por ejemplo, en casos de violencia, ¿no? En otros estados de la República, pues está el tema de la violencia derivada por el narcotráfico, ¿no? Entonces, bueno, las universidades que pueden hacer o que pueden, cómo pueden reaccionar frente a casos de violencia, de este tipo de violencia, ¿no? Y también, entonces, bueno, ahí las universidades, me parece que seguimos siendo, quienes formamos parte de ellas, tenemos un papel y una responsabilidad muy importante para seguir contribuyendo en este tipo de problemáticas que pudieran tener antecedentes ya desde la década de los 80, de los 90, pero que en este siglo, lo que llevamos del siglo XXI, ujú. están cobrando características, están obteniendo características inéditas, ¿no? Era justo lo que quería hablar, ¿no? Esta vinculación y el papel que tienen las universidades se me hace bien clave. Porque más allá de preparar a las nuevas generaciones que van a ocupar un puesto o van a ser ciudadanos o van a criar a alguien, son lugares donde se puede experimentar y donde se puede eh, obtener muchas herramientas que ya se hace aquí, ¿no? Pero hay un tema ahí. A veces cuando el gobierno interviene o cuando alguna industria privada interviene en las universidades, yo lo veo mucho, por ejemplo, en mi área, ¿no? Ujú, Qué, qué bueno sería que en mi área y en mi división existiera una vinculación con empresas. ujú, Empresas privadas que me digan, ¿sabes qué? Te voy a hacer una prueba o analiza una prueba de, tengo tantos estos pacientes en una clínica, en un hospital que no tengo la infraestructura para tratarlos, pero ustedes que tienen la infraestructura, que tienen el conocimiento, que tienen la mano, pueden ayudarme a desarrollar nuevos fármacos, a hacer pruebas de paternidad, a hacer pruebas forenses, hacer esto, ¿no? Entonces, es una lista enorme. Y puede ser ya sea desde la vinculación con empresas privadas ujú, o puede ser con la vinculación con gobierno mismo, ¿no? ujú, Pero enfrenta ahí un problema porque a veces cuando las empresas privadas quieren permear hacia las universidades, creo que se tiene que mantener mucho un claro contrato y un establecimiento de los puntos de que sí y que no. ¿No? Para no llegar a una cuestión de, pues, desplazar un poco las prioridades y las bases de la universidad por las de la empresa, ¿no? ujú, Y creo que sería bien importante, pues en su momento, no sé, o sea, la alcaldía está aquí cerca, nosotros, o sea, ujú, literalmente, Coajimalpa podría trabajar muy de cerca con la universidad para todos esos problemas, ¿no? Por ejemplo, ujú, en el CENEDI se plantea que el CENEDI empieza a recibir basura orgánica del mercado de Coajimalpa para usarla en un compostaje, ¿no? ujú, ujú, Y en su momento
para usarlo para producir ciertos biocombustibles, ¿no? Entonces, esa, es, esa unión, esa mancuerna que las universidades pueden hacer con el gobierno, se me hace bien importante y creo que es la forma en la que tenemos que hacer. Pero ahí va mi pregunta. eh, Nosotros deberíamos de acercarnos como institución hacia esas organizaciones, empresas, etcétera, o considera que es trabajo de ellas buscar hacia dónde acercarse. Yo creo que es mutuo, Carlos, es de las dos partes. Mm, Eh, la universidad tiene una función social, a su vez, eh, y ahí es parte también donde entra el tema de la política y el papel que tiene la política en las sociedades contemporáneas, porque la estructura institucional de la universidad, ¿no? Que empieza, ujú, como lo platicamos hace un momento, desde las coordinaciones de licenciatura hasta las rectorías de unidad y rectoría general, tienen como función justo buscar esos convenios institucionales de vinculación con autoridades de gobierno, pero también con organizaciones de la sociedad civil. Un paréntesis, así te comento, por ejemplo, la universidad está impartiendo un diplomado en materia de desaparición forzada, ¿no? Es un diplomado que ya lleva varios años impartiéndose aquí y tiene vinculación con organizaciones de la sociedad civil eh, que tienen como objetivo atender esa problemática, ¿no? Pero bueno, ahí el tema de la gestión universitaria, que es otra de las funciones fundamentales de la planta, no tanto de la planta académica, pero sí de la estructura institucional, es buscar esos convenios, esos puentes de vinculación entre la investigación académica y el ejercicio de las funciones públicas. Pero por otro lado está el tema del papel del sector privado. ujú, Eh, el contexto de pandemia dejó muy claro cómo el sector privado no puede estar avanzando, no se puede desarrollar de la misma manera sin el acompañamiento de la investigación científica, ¿no? Para el desarrollo no solamente de nuevas vacunas, sino para el desarrollo de propuestas de atención, de claro, solución, para toda la problemática que generó la pandemia, ¿no? Al interior de los hogares, en materia de suministros de alimentos, ¿no? De servicios, ¿no? Toda la problemática económica, política, social e incluso cultural, eh, también de salud mental que generó la pandemia, el sector privado está simplemente incapacitado para atender en su complejidad y su extensión esa problemática y la universidad se convirtió en un eje articulador de los recursos que puede significar el sector privado para atender necesidades en un contexto de emergencia sanitaria a nivel global, ¿no? Y ahí el desarrollo, por ejemplo, de vacunas fue posible gracias a esa vinculación entre sector claro. privado, investigación científica y gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que frente a los nuevos contextos o frente a los nuevos problemas que estamos padeciendo como sociedad en este siglo XXI, hace falta una integración de todos los sectores y de todos los actores que juegan un papel importante, ¿no? Sector Ujú, privado, y ahí entra justo el tema de la economía y de la economía política, el tema del modelo económico. ¿Qué función debería de tener el modelo económico en las sociedades contemporáneas? Acumular más capital, o tener una función de atención a las problemáticas sociales, ¿no? Pero ahí es tarea de todas y de todos, ¿no? Desde la estructura institucional, ¿no? De la universidad, planta académica, que generalmente es la que proponemos y desarrollamos los proyectos de investigación, el alumnado que participa, ya sea a través de las figuras de servicio social o de estancias de investigación, de movilidad. El alumnado también es parte importante de ese esfuerzo.
¿no? Pero fíjate, tocaste un tema muy, muy importante. Así como se percibe que ninguna de las disciplinas que se integran en el campo de las ciencias sociales es capaz de eh, abarcar en su totalidad la complejidad social contemporánea, también se percibe que ninguno de los sectores que conforman a la sociedad, sector privado, gobierno, eh, organización, ONGs y universidad, somos capaces en lo individual, por separado, de atender en su complejidad, en su mayor dimensión, los problemas que estamos enfrentando. Entonces tenemos como un reto importante una investigación inter y multidisciplinar Ujú. que integre, por ejemplo, la biología, la sociología, la economía, el derecho, el territorio, ¿no? Lo socioterritorial para explicar un problema. Y, por su parte, los distintos sectores, empresarios, gobierno, ONGs, universidad, y integrar los esfuerzos. Cada institución, cada actor tiene algo que aportar, Sí. ¿no? Y en este sentido, que cada persona, cada actor, cada parte del motor tiene algo que aportar, quiero preguntarlo, uno desde su casa, alguna persona que nos esté viendo, alguien que nos esté escuchando, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer para transicionar hasta una sociedad así? O sea, alguien que esté en su casa ahorita sentado, Ujú. un estudiante, un trabajador, alguien de la tercera edad, alguien de clase media, de clase baja, etcétera. O sea, quiero saber qué hacer uno individual. A mí me parece que lo primero que tendríamos que hacer, Carlos, es tomar conciencia del contexto por el cual estamos atravesando. Cuando tiramos un envase de refresco en la calle, generalmente lo hacemos sin conciencia de que probablemente muchas personas más van a hacer lo mismo, se va a tapar el drenaje. Creo que muchos de los problemas que aquejan a las sociedades contemporáneas es justo porque no se ha generado la conciencia necesaria y suficiente sobre la gravedad y consecuencias de los problemas que estamos viviendo. Hay estados nacionales completos, enteros, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos que desde una instancia institucional niega las condiciones del cambio climático, ¿no? Retira los recursos destinados para la cooperación internacional en esa materia y eso genera desinformación, ¿no? Eso genera una falta de conciencia. Para quienes nos están escuchando, quienes están en su casa, es tomar conciencia. ¿Cómo generamos conciencia? Tenemos que leer, tenemos que informarnos, tenemos que generar una opinión crítica, reflexiva sobre no solamente los problemas que estamos viviendo en la televisión, en las noticias, ¿no? Sino sobre lo que estamos haciendo y dejando de hacer como sociedad, como estudiante, como padre de familia, madre de familia, eh, como planta académica, ¿no? Cómo estamos contribuyendo, cómo nos estamos relacionando con esos problemas. Y todo eso surge a partir de generar conciencia, de caer en la cuenta de que sí estamos ya a muy pocos años de agotar los recursos naturales, estamos ya a muy pocos años de agotar los alimentos disponibles, ¿no? Orgánicos, naturales, como por ejemplo a mí, mi generación, me tocó esa parte de alimentación, lo que ahora se conoce como orgánica, ¿no? De granja, ¿no? Ahora sí que del campo al mercado y del mercado a la casa, ¿no? Pero ahora los alimentos cada vez son menos, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que generar conciencia. Creo que desde mi perspectiva como sociólogo es generar conciencia, tomar un papel mucho más proactivo, ¿no? Activo en cuanto a nuestro entorno, ¿no? ¿Qué podemos hacer saliendo de nuestra casa? Para empezar, pues no tirar la basura, ¿no? Pero también ser críticos y reflexivos en cuanto a las necesidades de mantenimiento de la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, ahí entran los gobiernos municipales, los gobiernos locales, que también, bueno, la sociedad, por ejemplo.
tratamos y procuramos de no tirar basura en las calles, pero también el gobierno tiene que encargarse de dar mantenimiento, si no ya de generar nueva infraestructura, pues de dar mantenimiento a la que ya existe para estar en condiciones de funcionamiento óptimo, ¿no? La asignación de recursos posibles, de recursos públicos para ese tipo de cosas. La infraestructura hospitalaria, por ejemplo, a propósito de las Ujú, inundaciones y de las lluvias, pues ujú, sale a relucir que los hospitales están inundados, ¿no? Eh, ujú. tienen carencias de abastecimiento de medicamentos, se están inundando, es decir, también la conciencia también tiene que ver con una actitud crítica y reflexiva, pero también exigente, ¿no? Exigir nuestros derechos, exigir eh, aquello que consideramos necesario y básico para que las instituciones públicas estén cumpliendo con su función. Y ahí nuevamente el tema de la política pues cobra relevancia. Me- es bien importante tomar conciencia, pero cuando alguien, o cuando alguien no se dedica a sociología, creo que se vuelve más complicado, ¿no? Y es siempre, creo que estar abiertos a todo y permitirse escuchar todo, o sea, y es algo que he entendido conforme he crecido, ¿no? Ujú, Ciertas posturas que te dicen en casa, así de, ay, no, es que de eso no se habla, no, no, es que eh, ellos son malos, ¿no? mm, Eh, Uno tiene que cuestionarse todo ese tipo de cosas y uno tiene que eh, esta frase, ¿no? De en la mesa no se habla de política, fútbol, iglesia, y ¿no? Pues, religión, y religión, ajá. ajá, sí. Es como, ¿por qué no, no? O sea, siempre creo que incitar al diálogo es incómodo, sí, pero es necesario para poder hacer un pensamiento crítico. Ujú. Y es algo que valoro mucho de los sociólogos porque creo que siempre tienen que haberse cuestionado todo, ¿no? O sea, Sí, usted cuando entra a sociología, o sea, ¿usted sabía lo que le esperaba o fue como un... no, fíjate que no. Yo les voy a confesar algo, yo tenía como propósito, y como la gran mayoría creo que de las y los estudiantes cuando somos jóvenes, estudiar derecho, ¿no? En el 94, cuando entré a la UAM Azcapotzalco, todas las carreras que tienen que ver con el área de ciencias sociales, usábamos un tronco común. Ujú, Entonces estábamos ahí estudiantes de administración, derecho y sociología, esas tres carreras. Cursábamos el primer año con materias de lo que se conoce como tronco común. Después del ujú, primer año, pues ya cada uno se iba a sus carreras. Y yo me apasioné cuando tomé mis primeros cursos de sociología, porque me di cuenta desde que la sociología tiene como objeto de estudio el comportamiento de las personas en sociedad, en lo colectivo. El derecho objetivo, o lo que se conoce como el derecho objetivo, o incluso el derecho consuetudinario, que surge de las costumbres, se origina a partir de cómo se comportan las personas en sociedad. Entonces me di cuenta, bueno, o sea, creo que hay como mucho más que decir, investigar desde la sociología. Hay una rama que se llama sociología del derecho, ujú, que del mismo derecho, por ejemplo. O sea, porque el tema es, para entender bien y comprender las leyes, la normatividad actual, nada ujú, más basta con observar el funcionamiento de la sociedad para entender y comprender por qué están así, por qué funcionan así. Ah, pues porque surgen así, ¿no? Entonces, entré a la universidad con una idea, ¿no? Con una perspectiva, y no me esperaba que mi carrera iba a desarrollarse aquí en la UAM. Coajimalpa, siempre les menciono que soy sociólogo reincidente, o sea, me enamoré y me apasioné tanto de la sociología que estudié la licenciatura en sociología, pero luego la maestría la estudié en sociología con un área de especialización que es la sociología política.
Entonces, bueno, ya desde mis primeras clases en la licenciatura, ya no pude separar de la sociología y aquí sigo. El doctorado, aunque lo tengo en áreas de ciencias sociales, pues mis líneas de investigación tienen que ver con la sociología política y otros estudios, ¿no? Como ya lo mencionamos Ujú. al inicio, pero no, para responderte de manera concreta, no, la verdad es que no me esperaba esto que estoy viviendo, estoy muy contento, estoy muy agradecido también con la universidad porque pues he tenido la oportunidad no solamente de recibir y de obtener mi formación de licenciatura en la UAM Azcapotzalco, el doctorado también, sino ahora también de contribuir un poco, de regresar un poco, que creo que nunca voy a tener lo suficiente como para regresarlo a la institución, pero sí pues tratando de aportar un poco desde mi trinchera, mi granito de arena a a la universidad, ¿no? Qué padre, ¿no? Empezar con derecho y terminar. Pero me hace sentido porque es como el orden del escalamiento, ¿no? Ahorita que lo explicas, sí. Tiene sentido que el derecho derive de la sociología. Porque no hay alguien de derecho oyendo. Fíjate, No sé si me van a matar. no, pero fíjate, no es que se deriva, no es que se deriva, sino que se relaciona, pero es justo a partir del funcionamiento de la sociedad, de cómo funcionan las sociedades, ¿no? Claro. Pero mira, es que aparte de todo, era generacional, o sea, estamos hablando de la década de los 80 y los 90. En esa década, ¿cuáles eran las carreras? Era ciencia política, derecho, medicina, que hasta la fecha yo creo que todavía, o ser militar, ¿no? Y ella, en el último de los casos, como decían, también el sacerdocio, ¿no? O sea, decía, en mi generación decía, en tu casa tiene que haber un abogado, un médico y un sacerdote. Con eso tenías cubiertas los tres más grandes problemas que enfrentan las personas, ¿no? Que es el tema legal, la salud y lo que va a pasar una vez que ya no estamos aquí, ¿no? Entonces, o sea, mi generación era a lo que aspiraba, porque esas eran como las áreas de oportunidad más identificadas para, pues, tener un proyecto personal como de mayor aspiración, ¿no? Para empezar la licenciatura en esas décadas, pues era muy buen avance. Entonces, bueno, creo que mi generación en conjunto era lo que aspiraba a derecho, pero y en esa década, fíjate que a mí me pasó en los 90 cuando entré a la universidad y después de primero que decidí quedarme en sociología, siempre que me preguntaban, ¿y tú qué estabas estudiando? Y les decía, pues estoy estudiando sociología. Y se quedaba la gente así, no, ¿y eso qué es? ¿No? Porque, o sea, para la década de la que estamos hablando, la sociología era relativamente nueva en México. Estamos hablando de que la UAM Azcapotzalco implementó uno de los primeros programas de sociología. Y creo que por eso salimos tan buenos en aquella generación, ¿no? Pero la gente no sabía qué era la sociología. Había gente que lo confundía con oceanografía, ¿no? Estudia los océanos, ¿no? Y era bien difícil explicarles qué era lo que estudiaba la sociología. Ahorita ya hay como, dice sociología, sí, ya sabemos qué es, pero en esa época no. Entonces, bueno, incluso uno como para estudiante de la misma carrera, no sabías a dónde te iba a llevar al término de los 4 años no sabías a dónde te ibas a parar, o sea, cuáles eran los campos de trabajo que mencionaste, la vinculación de la universidad con el sector productivo. Muchos me decían, ¿qué estudias sociología? Ya que les explicaba que no entendían muy nada, pues como que no tiene mucho futuro, como que, ¿y de qué vas a comer? ¿No? O sea, ¿y de qué vas a vivir? Porque realmente no se tenía tampoco muy claro cuál iba a ser el campo de trabajo de un sociólogo. Pero, pues, y ahí está el tema que tú bien mencionaste de la vinculación, pues ahorita hay muchos personajes destacados de la política que son sociólogas y que son sociólogos. El primer presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, José Woldenberg, es sociólogo, ¿no? Pues sociólogo. Muchos de los actores aquí ahora también son abogados, pero también hay muchos sociólogos, muchas sociólogas que
hemos como abierto paso a la disciplina, ¿no? Y que incluso hemos pues innovado un poco más a los estudios clásicos que surgen desde la ciencia política, ¿no? Entonces en la sociología tenemos, por lo menos en Azcapotzalco hay varias áreas de concentración, que es la sociología urbana, sociología de la educación, sociología rural y sociología política. Entonces fíjate cómo en la década de los 90 en esas áreas de concentración se abarcaban los sectores clave de la sociedad de la década de los 90 por sectores: el sector rural, el sector educativo, por supuesto la política y la educación, que es considerada todavía como sector importante, ¿no? Y ya después se fueron abriendo otras áreas, como de la sociología ambiental, ¿no? Buena parte de los estudios que ahora se conocen como de desarrollo urbano, planeación territorial, surgen de la sociología urbana. Planes educativos surgen, el desarrollo de nuevos planes educativos, modelos de educación. Ahora, por ejemplo, lo que se implementó en el contexto de la pandemia con la impartición de cursos a distancia a través de Zoom, por ejemplo, pues se desarrollaron gracias a que había ya avances, ¿no?, en la sociología de la educación y cómo se pueden implementar programas educativos a distancia. Entonces, bueno, la buena parte de la estructura de la sociedad, incluso la economía, Karl Marx, ¿no?, considerado como uno de los sociólogos más importantes para explicar el modelo económico, ¿no? O sea, tenemos Estado, política y economía explicados a través de la teoría sociológica. Bueno, pues ahí puedes encontrar cualquier cosa: democracia, pero también autoritarismo, populismo, conservadurismo, neoliberalismo. O sea, todo lo encuentras ahí vinculado a estas áreas de investigación y áreas de estudio que ha desarrollado la sociología. Entonces yo estoy muy contento de ser sociólogo reincidente. Pero siempre estuvo contento. Yo imagino, no sé cómo era en esos años cuando usted no sabía hacia dónde iba a ir, era una carrera nueva, cómo lo explicaba. O sea, creo que ese tipo de cosas, cada día salen más áreas y eso está bien. Cada día sale una nueva carrera, se crean especializaciones nuevas, porque tienden a solucionar problemas nuevos, ¿no? Y salen cada vez más vinculaciones, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez empezamos a crear más cosas, pero usted, ¿qué pasó por eso? ¿Cómo lo vivió esta parte de qué retos y sobre todo cómo los afrontó? Fíjate que uno de los retos principales para las y los estudiantes de licenciatura es su integración o su inserción al campo laboral. Y ahí también el aparato institucional, la estructura institucional de la universidad, como por ejemplo las áreas de vinculación o de servicio social, tienen mucho que ver. Yo tuve la fortuna de hacer mi servicio social ya en la última etapa del último año de la licenciatura, de hacer mi servicio social en la Cámara de Diputados. ¿Qué significa eso? Pues que había ya un trabajo previo de vinculación de la unidad Azcapotzalco con el Poder Legislativo para que estudiantes egresados de la carrera de licenciatura o que estaban a punto de egresar pudieran hacer ahí su servicio social o prácticas sociales. Bueno, en nuestro caso es servicio social, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel también de la universidad y de las licenciaturas? Y es lo que trato de decirles siempre también a mis estudiantes de socioterritoriales. Tenemos que aprender a leer, ¿no? Aunque crean que es una habilidad que en el campo laboral no va a ser útil, es útil. Tienen que tener capacidad de síntesis y capacidad de reflexión, de crítica. Cuando puedes hacer eso, generalmente desarrollas una muy buena capacidad para expresar ideas por escrito. Entonces, bueno, ¿cuál era la tarea fundamental de los prestadores y prestadoras de servicios en la Cámara de Diputados? Era
analizar información, sintetizarla y presentarla en un documento flexible, práctico para su lectura, ¿no? Entonces el reto que yo enfrenté fue primero hacer un muy buen papel como prestador de servicio social, y al hacerlo tuve la fortuna también de obtener mi primera oferta laboral. Ahí mismo, en el grupo parlamentario en el que entré a hacer el servicio social, me ofrecieron un trabajo de tiempo completo, porque pues percibieron algunas de las cualidades, capacidades y habilidades que se requieren en el Poder Legislativo para el ejercicio de la tarea del Poder Legislativo, que es justo analizar, criticar y proponer y redactar muy buenos documentos. Y eso en la carrera de sociología pues lo desarrollé muy bien. Entonces, bueno, sí hubo periodos muy, muy amplios de incertidumbre en los que uno mismo se cuestiona: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿De dónde voy a cubrir mis gastos? ¿O de qué manera puedo contribuir al gasto familiar? Y bueno, uno de los primeros retos fue ese, ¿no? Y bueno, ahí la primera experiencia de acercamiento fue el servicio social. Actualmente, ahorita la universidad de este campus tiene convenios de vinculación con el INEGI, con el INE, con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero también con la SEDEMA. O sea, hay como varias oportunidades de vinculación. Y bueno, también el tema de la cultura del esfuerzo, de la preparación constante y permanente, ¿no? Es la que pues en algunas ocasiones hace la diferencia entre recibir o no una oferta laboral, ¿no? Y bueno, fíjate, así como nunca pensé que la sociología me iba a llevar a estudiar casi toda mi vida esa misma rama, el servicio social me llevó a dedicar prácticamente 15 años de mi vida trabajando para el Poder Legislativo. Los siguientes 15 años ya no me pude tampoco separar de ahí, cada vez fui ocupando puestos de mayor responsabilidad, ¿no? Y dediqué 15 años de experiencia profesional, laboral en el Poder Legislativo, diseño de implementación, bueno, solamente diseño. El Poder Legislativo no implementa políticas públicas, pero sí en el diseño de políticas públicas, ¿no? Ahí es parte de la experiencia que ahora, como parte de la planta académica del Departamento de Ciencias Sociales, pues puedo compartir con mis estudiantes. La vinculación es una parte bien importante, ¿no? Sí. Porque cuando uno se vincula, y creo que no tener miedo a proponer cosas y no tener miedo a meterse bien, ¿no? Porque a veces puedes llegar a una nueva área, llegar a un nuevo laboratorio, llegar a un nuevo órgano, llegar a un nuevo instituto y solo cumplir con las tareas que te piden y hasta ahí, ¿no? Pero creo que cuando uno propone, cuando uno se mueve, cuando uno ve qué puede hacer y también ver de qué forma lo que uno sabe puede a solucionar o puede aportar, creo que es ahí cuando se vuelve clave estas vinculaciones, ¿no? Y se vuelven más valiosas. Claro, por supuesto, Carlos. Entonces, a mí me parece siempre muy, muy importante mencionar que pues todos creo que tienen la capacidad, los estudiantes, todas las personas que están allá afuera tienen la capacidad de llegar a hacer un cambio, pero es justo no tenerle miedo a hacerlo y también valorar lo que ellos hacen, lo que ellos son, porque si nada más dices, bueno, pues es que mejor para qué lo propongo, ¿no? O está medio rara mi idea, o pues yo qué voy a hacer ahí, ¿no? Y es bien importante hacer y conocer gente, ¿no? La parte de relacionarse con personas es bien importante porque nunca sabes quién te puede estar escuchando, quién puede estar oyendo, con quién puedes estar hablando, la conversación que estés llevando, a qué persona te pueda llevar, ¿no? Entonces, y es importante porque, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer un problema, pero necesito un sociólogo. Ya sé quién.
Ah, listo, ya. Uso territorial. Exactamente. Ya, o sea, y se vuelve importante hacer vinculaciones y trabajar en conjunto, porque justo de ese trabajo en conjunto uno tiene más salidas, ¿no? Porque entonces puede empezar a pensar en desarrollar y en afrontar nuevos retos, ¿no? Entonces, con todo esto, usted siguió estudiando después. ¿Usted sabía que quería seguir estudiando o solo fue algo que le llegó por...? Que siempre, esa es otra parte interesante de la historia, porque además de gustarme la sociología, yo tampoco nunca pensé que me iba a dedicar a la academia, a la investigación, salvo ya los últimos años. Y aquí es en donde me gusta mucho compartir esto porque me gusta pensar que ahora ya después de los años y como profesorado del Departamento de Ciencias Sociales puedo yo como incitar al alumnado a que pueda aspirar en algún momento de su vida a formar parte de la institución y proponer investigaciones y escribir un par de libros, artículos, ¿no? Porque una influencia fundamental que yo tuve fueron mis maestras y mis maestros del último año de la licenciatura, lo que se conoce como los seminarios de investigación. Y ahí yo pude notar cómo las profesoras y los profesores compartían con nosotros lo que estaban haciendo, lo que estaban investigando, y incluso evidenciando problemas que en aquella década no se veían en medios de comunicación porque no teníamos redes sociales, incluso, voy a decir, no hagan cálculos, pero tampoco estaba tan desarrollado el internet, ¿no? O sea, a mí me tocaron las primeras computadoras de pantalla verde. Entonces, ¿cuáles eran los medios de comunicación masivos? Era el periódico, el radio y por supuesto la televisión. Entonces, en la universidad teníamos la maravillosa oportunidad de conocer problemáticas que no se difundían en los medios públicos de información. Entonces, ¿cómo obteníamos esa información? Pues a partir de lo que nuestros profesores y profesoras estaban investigando en materia de los mismos problemas de ahora, con otra dimensión: pobreza, desigualdad, represión, ¿no? Autoritarismo. El tema, por ejemplo, en aquella década, el tema sobre el aborto, si se debía legalizar, regular o no. Bueno, el tema de la diversidad sexual todavía no estaba tan de lleno, pero pues ya se discutía cómo debería ser una sociedad tolerante, plural, respetuosa, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, esas áreas de oportunidad no se tienen en cualquier ámbito, en cualquier sector. Por ejemplo, en el sector privado, en una consultoría, porque los perfiles de trabajo son como muy específicos, ¿no? Y te contratan para hacer ciertas cosas, pero ya que te salgas de ese guión, no va a ser tan fácil. ¿Cuáles eran los ámbitos que te permitían hacer eso? Era el sector público, y por eso me decidí a hacer el servicio social en la Cámara de Diputados, y la universidad, la academia, la investigación. Entonces, a partir de ahí, ya en los últimos años dije, además de que me gustaba leer, me gustaba escribir, y creo que por eso estuve tantos años en el Poder Legislativo, nunca dejé de tener esa como comezón de seguir preparándome, de seguir estudiando, de seguir investigando. Y afortunadamente en la Universidad Iberoamericana, que es en donde estudié la maestría, tienen un programa de maestría que te permite trabajar. Yo tomaba clases en la semana, por las tardes, noches y los sábados. Y entonces, bueno, eso me daba a mi oportunidad de en la semana trabajar en mi trabajo, la cámara, y por las tardes, noches, estudiar. Y el programa de maestría es la maestría en sociología política. Ahí sí ya no solamente sociología, sino sociología política. Y eso me ayudó mucho,
porque me ayudó a desempeñarme mejor en mi trabajo, como que me ayudó a actualizarme, porque ya después de los primeros 5 años ya te metes tanto en la esfera de las facultades y atribuciones del Poder Legislativo que no es otra cosa. Entonces, bueno, el estudiar la maestría me ayudó a actualizarme, me ayudó a entender también otras problemáticas que se estaban analizando y estudiando fuera del ámbito del Poder Legislativo, y que incluso me ayudó a proponer algunas cosas que afortunadamente después fueron motivo de iniciativas de ley, pero bueno, creo que uno de los incentivos principales fue ese deseo, esa aspiración de continuar en el ámbito de la investigación, todavía no académica, pero sí de la investigación, porque complementaba mi trabajo, y bueno, por supuesto la sociología pues ya nunca la dejé. El tema de la investigación académica se dio ya a partir de que cursé el doctorado. Ya en el doctorado pues con un nivel de especialización mucho mayor, ya con líneas de investigación más definidas, no tan abiertas. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, fui secretario técnico de un área que se conocía como equidad, era la coordinación de equidad social, no la equidad general. Era el tema de equidad social porque abarcaba temas de derechos sociales, educación, salud, trabajo, no solamente la equidad entre los géneros, ¿no? Entonces, bueno, ahí podías abarcar como muchos temas. Y en el doctorado, pues ya me tuve que concentrar en estas líneas de investigación, y estuve un tiempo como profesor de evaluación curricular, ¿no? Que es que estar como concursando cada trimestre, por lo menos cada trimestre o cada año. Y bueno, afortunadamente pues esos concursos los estuve obteniendo a mi favor, los estuve ganando. Así estuve 5 años, bueno, 2 años para ser exactos, 2 años como profesor de evaluación curricular. Y luego ya después de mostrar como cierta consistencia en el desempeño de las actividades sustantivas, que es la investigación, la docencia y la difusión de la cultura, pues hay la posibilidad de obtener una contratación ya con mayor tiempo, de 1 año, renovable a 2 años, lo que se conoce como profesor visitante, ¿no? Entonces, bueno, tuve la oportunidad de ser contratado como profesor visitante. Ahí sí son los 3 años, ¿no? Y vamos haciendo las cuentas, ahí ya llevo 5. Y hace 2 años se abrió un concurso de oposición para ocupar una de las plazas vacantes aquí en la unidad, ya como profesor de tiempo completo. Y en el 2023, en junio de 2023, tuve la oportunidad de concursar, también de ganar el concurso. Y bueno, del 2023 a la fecha ya llevo otros 2 años, y entonces bueno, eso se hacen justo los 7 años que yo como les comentaba al inicio, que ya llevo impartiendo clases aquí. Y estoy súper contento, súper agradecido con la vida por las oportunidades que me ha dado, porque creo que muy pocos pueden jactarse de decir eso. Creo que no me equivoqué en la elección de carrera, a pesar de que al principio me decían, no, estudia Derecho, vas a ganar dinero inmediato, vas a salir, vas a tener muchos clientes, o al interior de la familia, ¿no? No, ya, ponte a hacer, porque siempre me veían leyendo o escribiendo, y me decían, ¿y cuándo vas a hacer algo? Pues ponte a hacer algo. Digo, pues estoy haciendo tareas, ¿no? O sea, porque en aquella época pues el trabajo era de mover cosas, ¿no? De clavar, de pintar, de pegar, construir, ¿no? De ganar dinero, de ganar un caso, ¿no? Un juicio, ¿no? Hacer una casa a los arquitectos, ¿no? A diseñar una estructura a los ingenieros. Y yo como sociólogo, ¿qué hacía? Pues era observar, ¿no? Claro. Leer. Y entonces me veían así y me decían, ¿y cuándo vas a hacer algo? Pero justo estoy contento porque al paso de los años, en el 2025,
a mis 48 años, sí creo firmemente que no me equivoqué y estoy muy contento por eso. Creo que mi mamá siempre me dice, no, bueno, en aquel tiempo me decía, hay 2 decisiones en la vida importantes que te debes de tomar, nada más 2. Olvídate de los 2, ¿y cuáles son? Bueno, ¿con quién te casas y qué carrera eliges? O sea, las 2 te pueden hacer la vida, pero también te la pueden destruir. Y por lo menos en una no me equivoco. Por lo menos en una no. Bueno, ya ganó. Sí, así fue, Carlos. Así fue. Y ahora con todo esto, ¿qué es lo que sigue, Doc? ¿Qué sigue? ¿Qué va a ser? Digo, pues hay muchos retos, hay muchos retos, hay muchos vacíos que cubrir, ¿no? Justo platicamos con Carolina ya entrados en esto de la carrera universitaria, ya como profesor de tiempo completo, pues me di cuenta de que la universidad no solamente funciona con la investigación, la docencia y la difusión de la cultura, sino que hay sectores, hay áreas que no son muy visibles, pero que son fundamentales para el funcionamiento de la universidad, ¿no? Que no están como así como del todo presentes para lo que se conoce como el acceso a una educación superior de calidad. Detrás de ese acceso a la educación superior de calidad hay un montón de gente que debe de estar trabajando para que eso pueda ser posible. Y aquí en la universidad esa área se conoce como participación universitaria o gestión académica, ¿no? Que tiene que ver con el desempeño de puestos, pues justamente de eso, de gestión, ¿no? Que muchos colegas y colegas pues en ocasiones no están dispuestas a ocupar porque es una inversión muy importante de tiempo, de esfuerzo, de educación, que en algunos de los casos lleva a quitar tiempo a otras actividades, ¿no? Entonces, pues hay muchos retos, la universidad está enfrentando nuevos retos en un contexto nacional, pero también local, ¿no? Los que nos tenemos que mantener al día. La Universidad Autónoma Metropolitana se tiene que mantener como una de las mejores universidades de educación superior a nivel nacional. Siempre estamos compitiendo todo el tiempo con la UNAM, con el Politécnico, estamos siempre las 3, ¿no? Como los referentes más importantes de la educación a nivel superior. Pero para que esto sea posible, pues hay muchos cargos de gestión que hay que estar ocupando. Para mí lo ideal sería pues seguir desarrollando mis líneas de investigación. Ahorita a la fecha tengo la fortuna de haber escrito 4 libros. Y por supuesto que me gustaría seguir haciendo eso. Tengo también ya varios artículos publicados. Bueno, el Sistema Nacional de Investigadores da cuenta de esa tarea académica, y uno de los primeros retos pues es continuar con ese esfuerzo, pero también es contribuir con ese trabajo, con esa tarea que requiere la institución, que requiere la UAM para seguir funcionando, ¿no? Entonces, bueno, uno de los retos que he podido identificar es que pues hay que estar participando. Uno como profesor también, o yo en lo particular les comento a mis estudiantes, y participen, ¿no? Incorpórense, y bueno, cuando a veces es muy fácil hacer la solicitud, pero pues tenemos que poner también como el ejemplo, nosotras y nosotros mismos tenemos que estar ahí postulándonos para ocupar puestos que Claro. algunos no quieren ocupar, ¿no? Pero creo que sigue eso. El reto es seguir fortaleciendo la licenciatura. Nuestra licenciatura tiene una importancia que creo que tiene mucho potencial, es decir, todavía tiene mucho que fortalecerse. La licenciatura en estudios socioterritoriales es también, al igual que en la sociología de la década de los 70, es relativamente nueva ahorita, ¿no? Hay muy pocas universidades, me parece que a nivel nacional solamente 2 que están impartiendo, o 2 máximo 3
universidades a nivel nacional que están impartiendo la licenciatura en estudios socioterritoriales, una de ellas es la nuestra, y creo que uno de los retos fundamentales es fortalecer nuestra licenciatura, fortalecer a nuestro alumnado para que sean referente de un desarrollo profesional ético muy importante a la hora que vayan a presentar una solicitud de trabajo, ¿no? Que digan, tú eres de la UAM Coajimalpa de socio, vente para acá, ¿no? Creo que ese es uno de los retos fundamentales de la universidad, del Departamento de Ciencias Sociales y de la licenciatura, que nuestras egresadas y egresados puedan tener mayores oportunidades de incorporación laboral en cualquiera de las áreas que ellos elijan, ¿no? Porque como ustedes saben, hay áreas también, ¿no? Está medio ambiente, cultura, gobernabilidad de instituciones, ¿no? Son como áreas de concentración que de acuerdo a gusto y afinidad de las y los estudiantes pues se van especializando. Entonces, independientemente del área de concentración que ellas y ellos elijan, pues que al salir y al egresar puedan encontrar oportunidades de trabajo muy importantes. En mi experiencia ya tengo la fortuna de contar de un exalumno que estuvo trabajando ya un tiempo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Justo el año pasado vino a presentar su experiencia en las Semanas de Estudios Socioterritoriales y me parece que sigue trabajando ahí. Otro que está trabajando en el gobierno de la Ciudad de México en el área de atención a grupos en situación de calle, personas en situación de calle, ¿no? Diseñando justo ahí programas de atención a la población en situación de vulnerabilidad. Pero también sé de otras personas que están trabajando en la Secretaría de Medio Ambiente, en el INEGI, en el INE, ¿no? Incluso también como a manera de consultoría particular a candidatas y candidatos de partidos políticos que les pueden diseñar, les pueden mostrar en un mapa sus potenciales votantes, sus votantes, sus electores potenciales, ¿no? En qué áreas pueden capitalizar su campaña política. Pero bueno, hace falta un esfuerzo también institucional un esfuerzo para hacer más institucional esa preparación que están adquiriendo y que salgan con mejores y mayores oportunidades. Creo que es uno de los retos. Creo que sí, es un gran reto y me gusta este símil de la sociología, como ahora, o sea, y por eso lo recalqué en su momento, ¿no? Una licenciatura nueva y ahorita ustedes están en una licenciatura nueva, sí. Entonces van a ser retos similares y la participación es bien importante, siempre la participación va a ser bien importante, ¿no? Ya lo hemos mencionado, pero creo que si uno no se involucra en los problemas y en las cuestiones en los que están pasando, no nada más en lo que va en el periódico, en la tele, en las redes sociales, sino en los que están pasando afuera de tu casa, en la universidad, en el camino, creo que una vez involucrándonos uno puede empezar a generar un cambio, ¿no? Pues eso es importante, antes de que sea, porque ese es es bien difícil competir, Carlos, con los dispositivos electrónicos y las plataformas digitales estando en clase. Es bien difícil competir con eso y creo que es otro de los retos que tenemos como académicas, el hacerles atender a los estudiantes que pues no todo está en las redes sociales, o sea, no toda la información, ¿no?, confiable está en redes sociales, hay otras fuentes de información, ¿no?, que pueden utilizar, y el competir con un meme, ¿no?, a una lectura de 15 cuartillas, pues siempre está difícil, pero bueno, también hay retos que el alumnado tiene que enfrentar, ¿no? Claro. Y bueno, pues muchas gracias, Carlos, por el tiempo, por la oportunidad de compartir estas historias con ustedes. Y bueno, pues muchas gracias. No, Doc, es un placer haberlo tenido aquí. Ya estamos acabando, no sin antes, pues tiene el foro abierto. ¿Algún mensaje, consejo, algo que quiera decir a las personas que nos están escuchando? Bueno, ahorita en la UAM estamos entrando ya a periodo vacacional prácticamente de un mes. Es el único que tenemos en el año, no crean que es
más seguido. Pues para el alumnado, disfruten el tiempo que van a estar fuera de la universidad. También es importante que se vinculen con su entorno, con su familia, con sus amigas, amigos. Sepárense un poquito de, de las redes, ¿no? También vean hacia el cielo, observen las estrellas, en las nubes, desconéctense de eso, para que regresemos todas y todos pues más, con más ganas, con la batería cargada, como se dice ahora, con nuevas expectativas, ¿no? Y para enfrentar pues lo que se viene para el año, para este nuevo trimestre, Claro. Y hacerlo de la mejor manera. Quienes estén interesados en ingresar a la UAM Coajimalpa, estén atentos a las convocatorias. La licenciatura en estudios territoriales tiene convocatoria bianual, anual y bianual, ¿cierto? Y bueno, pues aquí les esperamos con gusto para que sean parte del estudiantado de nuestra universidad. Muchas gracias. Biología también, vénganse a biología. Igual con vos. Nos hace falta también. Muchas gracias por el tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes. Pues, le deseo todo el éxito en lo que sea que venga. Igualmente para ustedes. Gracias a los espectadores, al equipo de producción, como siempre, y pues nada. Equipo de producción. Hasta luego, gracias. Muy bien.